Señor presidente, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál sería su legado como el presidente democráticamente electo que más tiempo ha servido al país y como el más popular? Muchas gracias por el halago. Ahora tenemos un país muy diferente, con más justicia, equidad, productividad, con una economía más sólida, con una democracia estable, con mayor justicia social. Un país orgulloso, muy distinto al que yo recibí en 2007. Con todos los logros de su gobierno en los últimos 10 años, ¿por qué rechazó pedidos de sus seguidores para postularse a un cuarto periodo de mandato, a pesar de que la Constitución lo permita? Porque era necesario. Tenemos responsabilidades. Si hubiese sido necesario, habría estado ahí, pero los ecuatorianos estábamos muy seguros de la victoria electoral y tenemos muy buenos candidatos como Lenín Moreno y por eso ganó la elección. Acerca del tema económico, Ecuador ha disfrutado de los buenos momentos en los últimos años. Sin embargo, ahora el FMI dice que Ecuador ha caído en recesión y según las estadísticas del país, el desempleo sigue creciendo. Sus oponentes dicen que su gobierno no ahorró lo suficiente cuando los precios del petróleo eran altos y por eso Ecuador está sufriendo las consecuencias. Las predicciones del FMI nunca son exactas. Las predicciones del Fondo Monetario Internacional nunca son exactas, siempre se equivocan. Por ejemplo, hemos superado la recesión, tenemos una economía en crecimiento y lo que queremos dejar al siguiente presidente es eso, una economía estabilizada y en crecimiento. Acerca del tema del ahorro, hay malas interpretaciones. Tenemos el índice más alto de ahorro público en la historia del Ecuador, pero ellos creen que ahorro solo significa tener dinero bajo el colchón. Ahorro también significa construir infraestructura, construir hidroeléctricas. No se puede tener inversión pública sin ahorro público. Y hemos visto mucho ahorro público, pero también mucha inversión pública. Bueno, refiriéndonos a esa inversión pública, ha habido graves denuncias de corrupción en contra de su gobierno. No son ciertas, esa es la propaganda de la oposición. Somos un gobierno muy honesto. Tenemos casos aislados de corrupción. Ustedes también tienen casos de corrupción en los Estados Unidos, en el Reino Unido. También hay casos de corrupción. Sin embargo, es algo muy distinto tener una corrupción generalizada. Nosotros no toleramos la corrupción. Hay denuncias. Y creo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que más de 32 millones en coimas fueron entregados en 2007 y 2016 relacionados al caso Odebrecht. Hay indicios de corrupción, denuncias. ¿Y por eso tenemos un gobierno corrupto? Tenemos que investigar. Además, esta es una declaración de una empresa corrupta que está negociando su sentencia con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tenemos que realizar una investigación seria sobre el caso. Entonces usted acepta que se están haciendo investigaciones de corrupción en Ecuador, pero dice que no es una corrupción sistemática. Nosotros no tenemos la lista aún. Necesitamos esa lista, que está en manos del Departamento de Justicia. Entonces, ¿esa es una investigación que la llevaría a cabo el gobierno de Lenín Moreno? ¿Y cuál es el problema? No, no es un problema. Le estoy preguntando si esto pasaría a manos del próximo gobierno. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir la lista, pero no hemos podido. Y no es la responsabilidad del gobierno nacional. Tenemos autonomía de las diferentes instituciones del Estado.
Y la persona encargada de la investigación es el fiscal general de Ecuador. Él es un funcionario público independiente, es independiente del gobierno. Gracias. Acerca de la relación con China, este país ha sido de gran ayuda para la economía en Ecuador. Ha ayudado a construir infraestructura necesaria, pero algunas economías dicen que el rol de China es muy dominante. Y Ecuador tiene una deuda muy grande con el gigante asiático, además del hecho de que no hay mucha transparencia acerca de las condiciones de los préstamos que China ha dado a Ecuador. ¿Cómo respondería usted a eso? Me temo que usted está recibiendo información de la oposición porque no es exacta, no es verdad. Por ejemplo, la deuda con China es tan solo la tercera parte de toda nuestra deuda externa. Los Estados Unidos también tienen deuda con China. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos dependen de China. Todo es muy transparente. No entiendo qué es lo que tenemos que explicar sobre este tema. Discúlpeme, revisé los datos del Comité de Expertos en Estados Unidos, el diálogo China-Latinoamérica. Ellos han estudiado el tema y dicen que la deuda con China es más de 17.000 millones. ¿Cuánto? Más de 17.000 millones según esa información. ¿Quién le dijo eso? Esta es información de un comité de expertos de los Estados Unidos llamado Diálogo China-Latinoamérica. Ellos pueden decir lo que quieran, pero eso no es verdad. La deuda con China es de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Gracias por la aclaración, señor presidente. Y en cuanto al contexto internacional, ¿sabe qué impacto tendría en América la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, especialmente sus propuestas de políticas migratorias, que afectaría a los latinoamericanos y ecuatorianos en particular? ¿Qué significado tiene su presidencia para el Ecuador y la región? Espero que ninguno, porque tenemos un país independiente. Yo podría preguntarle lo mismo. ¿Cómo influenciaría o cuál sería el impacto del nuevo presidente de Ecuador en los Estados Unidos? A ellos no les importa en realidad. Nosotros debemos mantener la misma posición para poder ser realmente independientes. Pero usted tiene razón. Las políticas migratorias del gobierno de Trump afectan. Y nosotros queremos defender los derechos de nuestros inmigrantes. Entiendo que ya con el 99.65% de actas escrutadas del Consejo Nacional Electoral de su país ha anunciado que Lenín Moreno es el ganador de las elecciones. Señor presidente, ¿cómo responde usted a las afirmaciones del candidato Guillermo Lasso, quien asegura que estas elecciones son ilegítimas y que no reconocerá los resultados? Él puede decir lo que él quiera, pero tenemos instituciones en este país y la victoria es muy evidente. El hecho de que no acepte su derrota es problema de él, no del Ecuador. ¿Cree usted que de alguna manera esto podría crear discordia en el país? Ya que casi el 50% votó por Lasso. ¿No cree usted que esto podría crear algún tipo de conflicto? Esto es democracia. La mayoría votó por Lenín Moreno. Lenín Moreno ganó la elección. Él es el presidente de todos los ecuatorianos. ¿Cómo espera que él continúe con su legado, con lo que usted ha logrado en los últimos años? ¿Cómo espera que Lenín Moreno continúe el trabajo de la última década? Por supuesto que él va a continuar con nuestro legado, como usted lo menciona. Además, su programa de gobierno es muy claro. La mayor parte de este es continuar con nuestras políticas, nuestra reforma educativa, de salud, etc. Pero por supuesto, él tiene nuevas iniciativas para crear más trabajo, etc. Y además no es cierto eso de que nosotros tenemos una tasa de desempleo alta. ¿Sabe cuál es la tasa de desempleo en Ecuador?
Bueno, según el Instituto de Estadísticas y Censos es 1,9% y desde marzo de 2015 ha subido. Sí, pero ahora, después de haber enfrentado un terremoto, la caída de las exportaciones, la apreciación del dólar ha llegado a 5,2%. ¿Eso es alto para usted? ¿Ha revisado las cifras de desempleo de los Estados Unidos? Bueno, yo estoy aquí con un canal de televisión chino y ni siquiera sé cuál es la cifra de desempleo en China, pero claramente hay varios retos económicos a los que su sucesor Lenín Moreno tendrá que enfrentarse. Por supuesto, somos un país en desarrollo, tenemos muchos retos, especialmente retos externos. Nosotros hemos manejado la economía muy bien. De seguro, Lenín Moreno continuará con estas políticas económicas, así como sociales y de desarrollo, pero de una mejor manera. Si me permite hacerle una última pregunta. Sé que la reducción de la pobreza y de la inequidad ha sido muy significativa en los últimos 10 años. Proyectándonos a los próximos 4 años, el mandato de Lenín Moreno, ¿cómo ve las estadísticas de pobreza e inequidad en ese tiempo? La pobreza continuará disminuyendo, al igual que la inequidad. Y por eso queremos mantener las políticas económicas y sociales, justicia social, oportunidades para todos, para educación y salud pública, por ejemplo. Por supuesto, Lenin mantendrá estas políticas porque la promesa de Lenin fue terminar su mandato con pobreza extrema cero. Ese es un dato muy importante. Durante la celebración del domingo en la noche, Lenín Moreno dijo que extenderá su mano al diálogo con la oposición, que está dispuesto a dialogar con cualquiera que estuviera dispuesto a conversar con él e intentar crear un ambiente de reconciliación. ¿Cómo ve la oferta dada la situación del momento con Guillermo Lasso impugnando los resultados electorales? ¿Por qué reconciliación? ¿Por las elecciones? Ecuador es muy unido. Ecuador es muy unido. Gozamos de unidad nacional. Somos una nación sólida. Pero si un candidato que perdió la elección no quiere aceptar los resultados, ese es su problema. No entiendo la preocupación acerca de la división del país. Eso no existe. Es solo un grupo político minoritario el que no acepta los resultados de la elección. Y dicho esto, ellos ganaron casi la mitad de los votos del país. Guillermo Lasso ganó 48% de los votos del país, lo que representa casi la mitad de los votos del país. Él representa un sector importante de las elecciones. Y nosotros representamos la mayoría. ¿Cuál es el problema? Eso es democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.